15. ¿Sí me escuchan? Alexis, ¿sí escucha ya? Claro, por acá. Sí, y acá. Por fin, ¿no? Qué bueno. Bueno. Juan, capítulo 14, versículo 15, dice así la bendita palabra de Dios. Si me amáis, ¿qué dice? Guardaréis mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Oiga, ¿no? Otro consolador. Otro consolador. A quienes les gusta subrayar, subrayen, ¿no? Otro consolador. Para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros y está en vosotros. Versículo 25, ahí mismo de Juan 14. Estas cosas os he hablado mientras todavía estoy con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, ya deja, ¿no? Claro. ¿Cuál es el otro Consolador? Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Amén. Vaya a Juan capítulo 15. Versículo 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo os enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él, ¿qué dice? Él dará testimonio de mí. Versículo 27. Además, vosotros también testificaréis, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y ahora avance hasta Juan 16. Leamos desde el versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Y si yo voy, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me veréis más. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero ahora no la podéis sobrellevar. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, pues no hablará de por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por esta razón dije que recibirá de lo mío y os lo hará saber. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. A mí, de una u otra manera, me gusta cuando la palabra causa inquietud, cuando la palabra causa quizá preocupación, ¿no? Porque si la palabra es una espada, sea como sea, cuando llega la espada a la vida de alguien, algo sucede. Pero, por ejemplo, si usted recibe un mensaje y no pasa absolutamente nada en usted, está complicado el asunto porque la palabra sale de la boca de Dios para hacer una obra. Y el problema es que hace una obra, porque de que la hace, la hace. Y dice, y no regresará a mí vacía, sino que hará la obra para la cual la he enviado.
O sea que la palabra puede hacer dos labores, la una salvar y la otra condenar. Pero de que hace una labor, hace una labor. Entonces sí me preguntaban con respecto, y me llama la atención, no lo de lo que hablamos el día viernes, porque es preocupante, porque es un problema no solamente de Belén Efrata, es un problema general en el pueblo de Dios. No es un pueblo de oración. No es un pueblo de oración. Ni siquiera, como le decía el viernes, ni siquiera cuando se hacía cadenas de oración se podía confiar en eso, porque esas cadenas de oración eran como esas cadenas baratas de todo a 1000, que cuando te las pones se rompen, cuando las miras se rompen, cuando te las sacas se vuelven a romper. Así parecían las cadenas de oración. Sencillamente, ¿por qué? Porque la gente no disfruta. Y fíjense que a usted le ponen un plato delicioso, a usted le ponen un plato delicioso enfrente y usted lo huele, ¿no? Mire cómo nos ha capacitado Dios, ¿no? Lo huele. Qué rico huele, dice, ¿no? Y viene la otra parte, que es probarlo. Porque usted se ha dado cuenta, cuando tiene una gripa fuerte, todo le sabe a lo mismo. ¿Sí? Todo le sabe a lo mismo. Y Dios proveyó en nuestra lengüita papilas gustativas. Ay, usted que pensaba solo que era para chismear. No. Puso en nuestra lengua papilas gustativas y puso diferentes tipos, ¿no? Para que pueda uno detectar lo ácido, lo dulce, lo amargo, etcétera. Por eso uno tiene que masticar el alimento y dejarlo que toque toda la lengua para poder disfrutarlo, no trague como los patos. Entonces ahí es donde usted coge y le encuentra sabor a las cosas, ¿no? Qué rico está. ¿Por qué no le gusta, por ejemplo, a mí que no me gusta la sopa de cebada? No le gusta. No, pues hermano, ¿qué hacemos? Ah, yo que lo quería invitar a comer sopa de cebada, de pronto hágala con espinazo y me regala el espinazo. Pero, ¿por qué no me gusta? Porque lo he probado y no me gusta. Una vez me trajeron, ustedes se acuerdan de Juan David y Rubén, ¿no? Los gemelos. Trajeron hormigas santandereanas. Pero que pruebe, me decían, pruebe. Yo fui, probé. Entonces ya puedo decir que las hormigas santandereanas no me gustan, ¿cierto? Porque las probé y las sentí, no me gustan. Pero ¿por qué no le gusta orar a usted? ¿Por qué no le gusta orar? Porque la oración debería ser incluso como cuando usted se mete un bocado delicioso y que le da pena hasta tragarlo, ¿sí? Porque lo está disfrutando. Así debería ser la oración para nosotros. No debería ser una imposición, no debería ser algo forzado, debería ser algo propio, algo nuestro, que nos llega no solamente a ese espacio, sino a anhelar más, más, más. Pero no anhelar a qué hora se acaba. Por eso yo les decía que una prédica puede ser larga, pero una oración jamás va a ser larga. Porque siempre vamos a sentir nosotros necesidad de orar, siempre, siempre. Así que hermanos, ¿qué es lo que está haciendo el Señor en este último tiempo? Es despertando a su pueblo. Pero lo está despertando en la forma en que tiene que despertarlo. Por eso, cuando Pedro estaba en la cárcel y llegó un ángel, dice que Pedro estaba dormido. Y las versiones más originales, más confiables, dicen que el ángel vino, no le pegó la sacudida, sino que tocó su corazón. ¿No? Ahí se despertó. Porque eso es lo que va a hacer el Señor en este último tiempo. O sea, este último tiempo es el tiempo de
escoger o rechazar todo lo que la red barredera ha recogido. El que tiene oído para oír, que oiga. Entonces, y ahora, ¿cómo hacemos? Yo no soy un hombre de oración. Decían, no sé, no, poco. ¿Qué hago? Deme una fórmula. Ay, tómese de la mano de Dios. Empieza a disfrutar lo que es. Usted es cristiano, así lo dice. Empieza a disfrutar lo que es. Porque eso es para disfrutarlo. Ve, ¿vas a la fiesta de fulano? No, y eso. Ya tengo culto, hombre. Es como la gran desgracia, ¿no? Tómate una copa. No, porque soy cristiano. Yo no sé. No sé qué pasó conmigo. ¿Correcto? Entonces, miren, hace unos días entré yo al Andino a comprar algo. No me demoré ni 3 minutos, fui, porque eso sí me gusta llegar como el pollo, directo al grano, ¿no? Yo sabía lo que quería comprar, prum, prum, y a pagar. Y cuando salí, vi la montonera, había acabado de darse un accidente. Y les digo sinceramente, poco me gusta ser curioso en ese tipo de cosas, pero creo que Dios quería hablarme porque me ha impactado mucho. Yo salí tímidamente, me acerqué, vi una señora tendida ahí, pero lo que menos pensé era que estaba muerta. Ya había estado muerta. Sí. Y me embargó una tristeza terrible. Quiso cruzarse, al parecer, la avenida y venían un muchacho con 2 muchachas en una moto. Me imagino que a toda velocidad queriendo mostrar el muchacho que era macho man. No tuvo tiempo, se llevaron a la viejita y la viejita estaba muerta. Yo tenía la esperanza y miraba, yo dije, esperemos que se mueva. Hasta que se acercaron, llegaron las ambulancias, llegaron donde ella a prestarle los primeros auxilios, pero le dijeron, entonces ya no la tocaron. Ya después me explican que cuando hay un muerto no hay cómo tocarlo. Hay que dejar así la escena, ¿no? Y cuando vi que cogieron y la taparon, me dio mucha tristeza. Porque lo que pensaba es, esa alma, ¿para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Era una señora de unos, qué sé yo, unos 70 años. Ya después uno se entera que era de Sotomayor, había venido a hacerse tomar unos exámenes, imagínense, para cuidar su salud y hasta ahí. ¿Para dónde se fue esa alma? Y eso me ha impactado mucho. A mí no me gusta ver, a mí no me muestre videos, vea cómo atropellaron a este, vea cómo le pasaron las llantas por la cabeza. No me gusta ver eso. No me gusta. Además de que es desagradable en realidad, el pensamiento es, ¿qué pasó con esa alma? Por eso, la urgencia de alcanzar a miles de grupos de personas no evangelizadas ha empezado a impactar profundamente mi mente y mi corazón, porque me preocupa cada vez más la actitud pasiva de la iglesia, no solamente de esta iglesia, de esta congregación, sino de la iglesia en general. Una actitud pasiva que en su comodidad no enfrenta con seriedad la realidad de eso, de que hay personas que se están perdiendo. Oiga, y es tan tremendo esto que ni siquiera se preocupan de su familia. Ni siquiera se preocupan de su familia. Usted debería preocuparse de su mamá, de su papá, de sus hermanos, de los allegados si quiere. Porque si ellos mueren se van al infierno, entienda eso.
O sea, esto no hay medias tintas. Esto es aquí o allá. Pero se vive en una comodidad. Voy al culto, estoy en el culto, disfruto el culto y te vas y aquí no ha pasado nada. Entonces eso me ha preocupado cada vez más. Porque la lógica del amor es clara. Si realmente amo a los no alcanzados, que es una de las características de un verdadero redimido, porque nosotros no odiamos a los no alcanzados, los amamos. Y por eso tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para que puedan salvarse. Entonces la lógica del amor es clara. Si realmente amo a los no alcanzados, debo hacer algo para rescatarlos de esa condenación. Debo hacer algo, pero yo no le estoy diciendo que vaya y haga evangelismo en las calles. Empiece con su familia. Empiece con su familia. Yo no sé si a usted no le preocupa que tenga a un papá o una mamá que se puede ir al infierno, por más de que vaya a misa todos los domingos. Porque hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual pueden ser salvos, y es el nombre de Jesús. No hay otro. Entonces, si amo la gloria de Dios, debo luchar contra la ignorancia, contra el desprecio que el mundo muestra hacia Dios. Porque el mundo desprecia a Dios. Y nosotros no podemos quedar impávidos mirando cómo hay gente que se burla de Dios, cómo hay gente que habla contra Dios, que actúa contra Dios, y nosotros no hacemos absolutamente nada. Entonces me preocupa mucho la actitud pasiva de la iglesia. De un tiempo para acá, yo creo que fue muy cercano a mi cumpleaños. Debe haber sido porque me di cuenta que ya estoy pisando la tercera edad, ¿no? Y dentro de poco usted puede decir que el Cucho tenía razón, ¿cierto? Porque me preocupa. Y no me preocupa porque si uno está viejo, pues aparentemente está más cercano a la muerte que un joven, aparentemente. Pero la muerte es para el que Dios quiera que ya sea joven o sea viejo. Poco a poco yo he sentido que mis ojos se están abriendo. Veo cómo la iglesia ha caído en una mentalidad de tiempos de paz, ¿no? Por ejemplo, usted dice, ¿cómo? Bien, hermano, bien. ¿Cómo van los negocios? Bien, no hay problema. Estoy hasta vendiendo más de lo que yo puedo surtir, pero es una bendición de Dios, ¿no? Yo le doy gracias a Dios, qué bueno. ¿Y qué más? ¿Qué cuenta? No, bien, hermano, estoy pensando en abrir una sucursal. ¿Y qué más, hermano? ¿Qué cuenta? No, hermano, lo que usted me cuente, pastor. ¿Qué es de esas almas perdidas? ¿No? Y es preocupante. Entonces la iglesia ha caído en una mentalidad de paz. ¿Todo bien? ¿Ah? Todo bien. ¿Y en tu casa? Ahí van. Todo bien. Y esa es una estrategia táctica de Satanás. Es una estrategia táctica. Es como si el enemigo hubiera desplegado lo que le llamaban en la guerra, cuando hubo esa guerra química, un gas nervioso espiritual que adormece a los soldados en Cristo. Los adormece. Vienen a un culto ¿a qué? A dormir. Y salen de un culto ¿a qué? A seguir durmiendo. Y eso es lo que el enemigo está haciendo. Es una táctica. ¿Ah? Está bien. Y en la casa, bien, hermano, bien, gracias a Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. A Él sea la gloria. ¿Y las almas perdidas? ¿Cuáles? Es una táctica de Satanás que empezó a adormecer a los soldados de Cristo. Oiga, empezó a adormecerlos. Como quiera que los adormezca, con intelectualismo, con el mundo, con el aparente éxito mundano, empieza a adormecerlo. Como todo está bien. ¿Usted ha aguantado hambre? No, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. No he aguantado hambre.
Yo le doy las gracias a Él. ¿Sabe lo que estás diciendo? A mí el Señor, vea cómo me tiene. No como ese pobre quilico de allá. Ese es el problema, una mentalidad de tiempo de paz. Algunos caen en estupor, por algo nos habló el Señor del espíritu de estupor, de letargo. Caen en ese espíritu de estupor. Otros, en cambio, van al otro lado, que es una euforia religiosa. Se vuelven, pongámosle entre comillas, cristianos, pero pura religión. Pura religiosidad, más bien, digamos. Hasta que finalmente quedan inactivos. Porque yo lo que he visto de esas personas que llegan, tienen las 3 velocidades del burro. No, ese ya es después. Cuando llegan primero son, como dice, arrancada de caballo y parada de burro. Así son. Y ya cuando están en su caminar cristiano, ahí sí tienen las 3 velocidades del burro. ¿Cuáles son? Lento, más lento y parado. Y ahí van. ¿Y cómo vas, hermano? Bien, hermano, bien. No, bendecido. ¿Para qué también? Bien, bien, bien. Quedan dormidos en la misma puerta del enemigo sin oír los gritos de los cautivos espirituales que esperan ser liberados. A mí me dio mucha tristeza ver a esa señora. No, se le veía que no era una señora pudiente por la forma en que estaba vestida. Me dio mucha tristeza. Porque no solamente son los ricos los que se van al infierno, eso es lo que nos quieren vender los que ya sabe usted. Era una señora no acomodada, pero ahí estaba tirada. Tenía una faldita, la tenía por acá encima, imagínense. Llegar hasta lo que es prácticamente la tragedia de la muerte, ¿no? Que tuvieron que alguien llegó y le bajó la falda. Dios mío, decía yo, eso me ha impactado mucho. Por eso yo no soy mucho de ver muertos, me gusta más ver vivos. Si hay vivos aquí, no avivatos, sino vivos. Entonces, me preocupa cada vez más, les decía, esa actitud pasiva de la iglesia, no solamente aquí, en toda parte, que como está viviendo en comodidad no enfrenta con seriedad la realidad de los que se están perdiendo. Yo hablaba hace poco con un señor, le decía, oiga, llovió toda la noche, ¿no? Sí. Oiga, decía, qué rico que es dormir así, ¿no? Cuando está cayendo el agua, ¿no? Como que lo arrulla uno. Es verdad, le decía. Pero en cambio a mí me quita el sueño las personas que están durmiendo en la calle. Que se meten en un rincón y que aún así les llega el agua. Sí, no, pobre gente, ¿no? Pobre gente. ¿Y qué opina del partido del Pasto? Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad. Por eso le digo que es una estrategia de Satanás, que lo que está haciendo es adormeciendo a los soldados de Cristo. Y no estamos escuchando los gritos de aquellos que necesitan ser liberados, porque si usted tiene oído espiritual, usted se da cuenta de la necesidad que hay en el mundo. Que Dios, por eso dijo, a los pobres ustedes siempre los van a tener. Y los pobres siempre van a estar en este mundo, es simplemente para tocar el corazón de ustedes. Por eso les he dicho a ustedes eso de justicia social, eso no es de Dios, hermano. Aparentemente suena bonito, pero Dios dijo, a los pobres siempre los van a tener ustedes, siempre. Siempre. Es para mover su corazón. Si usted más tiene, ayude al que menos tiene. Y fíjense, Satanás ha ideado una trampa sutil, pero letal. Permitir que la iglesia se llene de actividades religiosas sin que éstas representen una amenaza para el reino de las tinieblas.
Entonces se inventan cosas, ¿no? Se inventan, con todo, ¿cómo puedo decirle? A ver, con toda sutileza se lo digo. Nosotros podemos hacer cantidad aquí de actividades, podemos hacer retiros, retiro de damas, retiro de caballeros, retiro de adolescentes, retiro de niños, retiro de viejos, retiro de reviejos, retiro de todo. Podemos hacer, ¿no? Una cantidad. Podemos hacer una cantidad de actividades y no, qué bonito, uy, qué bendición, qué bonito que estuvo. Y Satanás dice, sí, sí, hagan, hombre, hagan los retiros. Váyanse ustedes allá a un lugar calientico y allá están retirados y cantando sus alabanzas. Qué lindos que se los vea a ustedes ahí con bermudas. No, se lo ve muy bien. Hagan todo eso mientras no afecten mi reino, dice Satanás. Mientras no afecten mi reino. Entonces nos hemos convertido en un ejército que llega hasta las puertas del campamento de Satanás y en lugar de atacar, montamos campamentos cómodos, organizamos celebraciones y pasamos distraídos con nuestras propias reuniones, mientras tanto las almas continúan pereciendo tras los muros de oscuridad del reino de Satanás. O sea que nosotros no servimos ni de adorno porque somos feos, ni de estorbo porque nos quitamos, ni de muertos porque nos comemos las velas. No servimos. Y sin embargo, los tremendos santos, no. Y eso ha empezado a preocuparme. Y se lo digo que fue, sobre todo si yo venía con eso y decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hasta que, yo creo que fue el 10 de diciembre. Porque ante esa situación me hago una pregunta urgente, ¿cómo puedo despertar a la iglesia y despertarme a mí mismo a una verdadera mentalidad de guerra? ¿Cómo hacerlo? Porque nosotros debemos tener mentalidad de guerra, porque no estamos en paz. Que a usted las cosas le estén yendo bien y que todo esté bien, entonces que bendito Dios me dio a paz. No, estamos en tiempo de guerra. Estamos en tiempo de guerra. ¿Cómo podemos romper ese hechizo que está sobre nosotros, que nos ha hecho perezosos, dormilones, indiferentes, descuidados? Ese es un trabajo de Satanás sobre la iglesia. Entonces, yo me imagino un ejército dormido, con sus armas poderosas, pero en el ejército uno tenía que dormir entrepiernado con el fusil. Bueno, allá se lo hacía porque si uno se dormía ahí, a uno le robaban los pasadores del fusil, ¿no? Eso es una cosa terrible allá. Pero para que eso no suceda, entonces uno cogía, envolvía el fusil y ya amanecía abrazado al fusil. Entonces imagínense un ejército dormido con sus armas en sus manos de dormido, con sus armaduras guardadas, sus cuerpos descansando en campamentos que rodean la fortaleza de Satanás. ¿De qué sirve un ejército así? Es como el ejército colombiano. ¿De qué sirve que sepa dónde está la guerrilla si no hace nada? ¿De qué sirve? Y eso es lo que está pasando con la iglesia. La iglesia viene a los cultos y disfruta los cultos y tiene sus Biblias y compra más Biblias. ¿Y de qué sirve? Si no es una amenaza para el enemigo. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que de repente un soldado parpadea, otro levanta la cabeza, luego otro. Y ese despertar como que comienza a extenderse, a regarse por todo el campamento. Los músculos se preparan, las armaduras se ajustan, las espadas se afilan. Hace poco nos dijo el Señor, ¿no?, que la espadita tenía que estar afilada. Porque una espada mocha no sirve ni para cortar mantequilla. Entonces como que
Y eso es lo que he sentido, que hay una emoción silenciosa que se está despertando entre algunos. Así que en la tienda del comandante se enciende la luz, se reúnen los generales, te lo estoy hablando así como si estamos en un ejército. Se reúnen los generales y finalmente se traza la estrategia de ataque. Porque yo se los dije, no vamos a seguir durmiendo. No vamos a seguir durmiendo. El tiempo de la pasividad ha terminado. Es la hora de que la iglesia despierte de su letargo y se movilice para una guerra espiritual real. ¿Con qué objetivo? Rescatar a los perdidos. Hay muchos allá que le pertenecen a Dios todavía. Pero necesita un pueblo que pueda luchar por esas almas, que sienta pasión por esas almas. Y así hacer avanzar el reino de Dios. ¿Qué está sucediendo? Se lo voy a decir así, por eso le digo lo importante que es el tema que estamos, los dos temas, bueno, son algunos, ¿no? Pero otros son producto de estos. El Espíritu Santo y la oración. ¿Qué está pasando? El Espíritu Santo ha comenzado a obrar sobre el ejército del Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga. El Espíritu Santo ha comenzado a obrar, a trabajar sobre el ejército del Señor. Efesios capítulo 5, a los que les gusta subrayar. Efesios capítulo 5, versículo 14, ¿qué dice? ¿Sí lo tienen? Efesios 5, 14 dice, por eso dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos. ¿Se acuerda que yo le decía? El problema es que si usted está dormido, y dele gracias a Dios por estar dormido, porque no está muerto. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Versículo 18. Y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Por eso le decía que cuando dicen no os embriaguéis con vino, el vino no es el problema. Una buena copita de vino, y sobre todo un vino bueno, es sabroso. Pero el embriagarse con vino es el problema. Encima que da un guayabo horrendo, ¿no? Pero embriagarse con vino, ahí es el problema. ¿Por qué hay problema en eso? Porque causa, ¿qué dice aquí? Aquí dice, pues en esto hay desenfreno, dice. ¿En qué? En el vino no, en embriagarse con vino. Más bien ser lleno del Espíritu. Versículo 11 de Efesios 6. Vaya a Efesios 6. Efesios 6, 11. ¿Qué dice? Vestíos de toda la armadura de Dios, versículo 17. Tomad también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego. Ahí está otra vez. Hay que orar en todo tiempo, ¿pero qué? En el Espíritu. En el Espíritu. Con toda oración y ruego. Qué raro eso, ¿no? Orando con toda oración. ¿Cómo puede explicar eso? ¿No? Orando con toda oración. Ajá. Vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Versículo 19. Y también orad por mí, para que al abrir la boca me sean conferidas palabras para dar a conocer con confianza el misterio del Evangelio. Entonces, hermanos y hermanas, solo hay un poder que puede romper el hechizo de Satanás. Solo hay un poder que puede despertar al ejército del Señor. Solo hay un poder que puede derrotar al Dios de esta era, y es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo necesitan? Todos, todos, todos. Me daría mucha tristeza que usted haya sido uno de esos peces
capturado por la red barredera y que ahorita diga, ese lobo no sirvió. ¿No? Entonces, por eso le digo, hermano, que no hace mucho tiempo, creo que fue más o menos en diciembre, estaba orándole al Señor por estas cosas y buscaba la dirección del Señor en mi ministerio, porque siempre hay cosas que me preocupan a mí, como la vez que le dije que estaba ahí en la oficina pidiéndole al Señor, le decía, Señor, ¿por qué la gente recibiendo una palabra tan poderosa, no es la palabra que yo doy, es la palabra de Dios, ¿no? Recibiendo palabra tan poderosa, porque hay gente que sigue viviendo en la miseria, sigue viviendo en rencores, en resentimientos. ¿Por qué, Señor, si tu palabra es tan especial? ¿Por qué? Entonces ahí fue cuando el Señor me dijo que el problema estaba ¿dónde? ¿Recuerda? Cuando me mostró Romanos 12, 1 y 2. ¿Dónde estaba el problema? En la mente. En la mente. En la mente. Ahí está todo el problema. El problema no es espiritual en ese sentido porque el espíritu siempre está dispuesto. El problema estaba aquí. El espíritu puede llevarte a decir perdona, perdona y la mente dice que te perdone yo, que te perdono. Ese es el problema de la mente. Entonces el problema está en la mente. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, ese es vuestro culto racional, o como dice otras versiones, ese es vuestro verdadero culto. El resto dice, puro cuento. El que estés ahí sentado y que yo puedo verte aquí, que estás escuchando ahí, ¿dónde estará tu mente? ¿Dónde estará? Porque tu culto verdadero es que presentéis tu cuerpo en sacrificio vivo. Y después dice el versículo 2, que dice, no te acomodes a este mundo, más bien transfórmate mediante la renovación de tu mente para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. No para que puedas saber, sino para que puedas comprobar, porque le está hablando Pablo a los que dicen que son convertidos. Al mundo tal vez para que pueda saber cuál es la voluntad, pero para los convertidos es para que puedan comprobar. ¿Cierto? Entonces, yo le decía al Señor, ¿qué hay que hacer, Señor? Y el Señor me dio, creo yo, la convicción imperiosa que había que predicar sobre el Espíritu Santo, que había que hablarle al pueblo sobre el Espíritu Santo. Porque para muchos el Espíritu Santo no es más que una palomita. Y eso no es correcto. Y yo te voy a dar 3 razones por esto, porque primero, si me preocupa a mí la experiencia vital de Dios, que falta en muchos de los cristianos, y me preocupa el poder actual de la piedad, porque hermano, ¿cómo luchamos nosotros por esa canasta de amor? ¿Cómo le hablamos a usted del hermano solitario? No hay un verdadero corazón que se mueva hacia ese tipo de cosas. Ya la mayoría de corazones es primero yo, segundo yo y tercero yo. Entonces me preocupa a mí porque le digo, ¿por qué recibí yo esa convicción tan poderosa, tan imperiosa de que había que predicar sobre el Espíritu Santo? Y fíjense, me habla sobre predicar sobre el Espíritu Santo. Yo le dije, vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Pero luego el Señor me dice la oración. Y es que efectivamente, porque la oración es un arma poderosa, pero cuando es motivada, guiada por el Espíritu Santo, si no, no tiene. Tú puedes ser el gran orador, muy elocuente al orar. Ay, yo quiero orar como el hermano, a mí me gustaría orar con el hermano. Pero si eso no está motivado por el Espíritu, no sirve nada. No llega absolutamente a ninguna parte. Entonces, yo digo, si a mí me preocupa la experiencia vital de Dios, porque falta experiencia, al pueblo le hace falta una experiencia con Dios. No sé si tendrá que Dios en un culto tirarlo al piso, no sé si
tendrá que experimentar alguna, perdóneme que lo diga de esa manera, una tragedia. Experimentar algo así, como para que el pueblo tenga una experiencia vital con Dios. Me preocupa eso y el poder actual de la piedad. Entonces tiene sentido predicar no solo sobre lo que Dios ha hecho o lo que hará o lo que debemos hacer, sino sobre lo que Dios está haciendo ahora, en este mismo momento, y cómo se lo experimenta ahora. Es decir, ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí. ¿Cuántos lo sienten? ¿Cómo lo siente? Y me hace cosquillitas de aquí, maripositas en el estómago. No, 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 no. 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 Entonces, si no hay eso, no puede haber una experiencia vital. No puede haber. Sí, te va a agradar la palabra y estás escuchando y de pronto el pastor Augusto, que sí es demorado para predicar, y se alarga el rato y ya estás cabeceando, mirando ahí, la solitaria se despierta y empiezas tú a incomodarte. Y el problema es que el espíritu siempre está dispuesto, dice, pero la carne es débil. Entonces, tiene sentido predicar. No solamente sobre lo que Dios ha hecho, lo hemos hablado de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, hemos hablado muchas veces, pero no tiene sentido predicar solo sobre lo que Dios ha hecho o lo que Dios va a hacer, porque hemos hablado algunas veces de lo que es allá, hemos tocado Apocalipsis, sino sobre lo que Dios está haciendo ahora y cómo podemos experimentarlo ahora, hoy podemos experimentarlo, es decir que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no trabajó antes ni trabajará después, está trabajando ahora, en este mismo momento. Segundo, esa frase de Romanos 8:13 es impactante, y es impactante porque está llena de terribles advertencias. Romanos 8:13, si le gusta subrayar, dice, si lo tiene, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Habéis de morir. Simple. Ay, qué bueno que soy cristiano. ¿A quién le estaba hablando Pablo? A los cristianos romanos. ¿Y qué les estaba diciendo? Porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las prácticas de la carne, ¿qué pasa? Viviréis. Viviréis. Así que yo veo que la vida de este pueblo, que me considero mi pueblo, depende de una experiencia vital del Espíritu. De una experiencia vital. Porque a veces cuando decimos las prácticas de la carne, siempre nos vamos a la cuestión sexual, ¿no? Siempre es motivada en la fornicación, en el adulterio. Pero las prácticas de la carne son algunas. La envidia, los celos, las contiendas, los rencores, los resentimientos, la murmuración. Tercero, son las razones que yo pienso que había necesidad de hablar. Hay milagros que Dios puede estar dispuesto a realizar. Gloria a Dios. ¿Sabe qué me decía el Señor a este respecto? Que va a hacer milagros. ¿Usted necesita algún milagrito de pronto? No. Yo sí. ¿Usted? ¿Sí necesita algún milagrito? Hay milagros que Dios puede estar dispuesto a realizar si buscamos su Espíritu y somos llenos de nuevo. Es que usted dice, no, pastor, yo llevo... Sí, puede ser, hermano. Pero una cosa es recibir el Espíritu y otra cosa es ser lleno del Espíritu. Y nosotros lo que tenemos que buscar es ser llenos del Espíritu. Y estamos esperando que se hagan grandes cosas en nuestra vida. Pero a un Espíritu Santo que lo tenemos relegado al último lugar de nuestro corazón,
al último lugar de nuestras prioridades y nos hemos vuelto religiosos, porque el único que le da el verdadero valor, sabor a nuestra vida espiritual es el Espíritu Santo. Del resto usted se puede hacer peluquear acá, que quede como fraile. Usted puede venir con sotana, mi querida hermana. Usted puede hacer cantidad de cosas, pero si nada de eso lo motiva el Espíritu, no sirve para nada. Estos milagros pueden ganarle la gloria que ahora se le está negando, porque el Espíritu Santo es glorioso. ¿Ya? Pero yo me pongo a pensar, esta congregación, que yo he sentido que esta congregación ha sido muy bendecida por Dios, pero no ha respondido conforme a la bendición de Dios. No ha respondido. A mí me dio mucha tristeza tener que vender la parte de allá, me dio mucha tristeza. A muy poco les dio tristeza. A mí me da mucha tristeza no poder poner definitivamente una mano clara aquí en este piso. Me da mucha tristeza que nuestros niños tengan que a veces pasar ahí amontonados en esos dos salones, teniendo aquí la posibilidad de hacer un mezanine para poder estar. Me da mucha pena. Me da mucha tristeza. Es que, pastor, la vida está dura, pastor. Sí, se va a poner más dura. Pero yo tengo un Dios que dijo, yo cuidaré de ustedes. Y yo lo creo. Entonces dice, bueno, ¿usted lo cree? Amén, amén, amén. Sí, me va a cuidar a mí, solo a mí. Entonces todo lo que a mí Dios me da es para mí. ¿No? Pero no se da cuenta que hay necesidades. A mí me da pena de los niños. Por eso a veces los niños vienen acá y se ponen a jugar, a patear. Se lo digo sinceramente, bueno, hay que cuidar de que no hagan daños. Pero no me gusta limitarlos en un lugar donde ellos tienen que sentirse bien y en libertad. No me gusta. Por eso, el Espíritu Santo tiene que llenar tu vida, tiene que llenar mi vida, para que los milagros que Dios quiere realizar lleguen. Por eso le digo al Espíritu Santo, ven, predícale a este pueblo. Predícale a este pueblo. Que cambie definitivamente este pueblo. De nada nos sirve decirnos cristianos si seguimos siendo egoístas, seguimos siendo tacaños, seguimos siendo murmuradores, envidiosos. De nada sirve, porque simplemente el Espíritu Santo no se está manifestando. No, pero yo soy cristiano. Bien, digámoslo en el mejor de los casos, como hace poco hablamos. Sí, recibiste el Espíritu, pero no te has preocupado que hay necesidad de que haya llenura del Espíritu. Y la llenura del Espíritu va a producir en ti unción del Espíritu. ¿Por qué crees que tu familia no te come cuento? ¿Por qué crees? ¿No será porque no ven en ti al Espíritu de Dios? Preocúpense. Así que me dediqué a pedirle a Dios y decirle que yo, Señor, yo quiero hablar del Espíritu. Quiero hablar. Yo sé que tú puedes proveer la palabra que el pueblo necesita para hablar del Espíritu Santo. El resultado ha sido los dos primeros mensajes que ya les he llevado, que son prácticamente la introducción a una serie de mensajes sobre el Espíritu Santo que, si Dios quiere, predicaré desde hoy hasta que el Señor lo quiera. Pero yo le digo una cosa, Dios lo quiere, pero si ve en el pueblo que no hay un verdadero interés, Dios puede decir, no más, hasta aquí.
con todo el respeto, Él no pone perlas en boca de cerdos. Yo tengo, creo que le decía a Helber ahí, mensajes hasta, como para hasta septiembre más o menos, de el Espíritu Santo. Ojalá, por eso digo hasta que Dios lo quiera. No vaya a ser que al mes tengan que decirles, hasta aquí fue. Así que mi ferviente deseo y oración es que no solo aprendamos acerca del Espíritu Santo, sino que lleguemos a conocerlo, hermano. Llegar a conocerlo, amarlo, disfrutarlo, ser despertados por Él, ser fortalecidos por Él, para así entonces poder formular y ejecutar estrategias para desarrollar, para poder desarrollar una actitud diferente, una actitud. Nosotros tenemos una actitud muy derrotista. Es que, mire, esto está tan grave que el diablo solo tiene que quitarle a usted el pan del desayuno para que usted se deprima. Solamente le quita el pan del desayuno y ya. ¿Qué tal si le quita el trabajo? Entonces, no puede seguir usted sintiéndose el macho man, porque Dios en un segundo puede humillarlo. En un segundo. Por eso es mi oración ferviente a Dios, es que lleguemos a conocer al Espíritu Santo. Lleguemos a conocerlo, para así poder derrotar a las fuerzas de Satanás y rescatar a muchos que están en cautiverio, incluso de su familia, hay muchos que están en cautiverio. Entienda eso, entiendan, de su familia, hermanos suyos, hermanas suyas, tíos, ni hablar del papá, de la mamá, están en cautiverio. No, ellos no. Sí, están en cautiverio. Si no tienen a Cristo, están en cautiverio. Hombre, si hay en cautiverio aquí algunos que tienen a Cristo, sino que el cautiverio de los que están, que los que dicen que tienen a Cristo están en un cautiverio, pero es un cautiverio mental. Los otros están en un cautiverio físico. Pero hay muchos cristianos que están en cautiverio mental, acomplejados, con limitaciones, con aires de grandeza, con prepotencia, etcétera, lo que quiera. Están en cautiverio. Y uno dice, teniendo al Espíritu Santo ahí, ¿por qué? No lo conocen. Es la palomita que la tienen encerrada en una jaulita de oro y diciendo que tienen al Espíritu Santo. Entonces fíjense, Dios al Espíritu Santo le da un realce muy especial en esta era, porque hoy tenemos una responsabilidad especial de conocer y experimentar al Espíritu Santo. Y escuche lo que le estoy diciendo, tenemos una responsabilidad muy especial, muy profunda de conocer y experimentar el Espíritu Santo, porque si tú te dejaste manejar por el diablo, no vas a tener excusa para decirle a Dios, Señor, fue más fuerte, porque te va a decir si el Espíritu Santo estaba ahí. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios. Entonces, tenemos una responsabilidad especial de conocer y experimentar al Espíritu Santo. Y hay algo que quiero señalar aquí, que es tan obvio que a veces las cosas obvias nosotros las pasamos por alto. La Biblia nos describe una historia de redención con 3 divisiones especiales, principales, que revelan progresivamente a las 3 personas de la Trinidad. Porque nosotros somos trinitarios, ¿cierto? Usted ya sabe. Nosotros somos trinitarios, triunitarios. Entonces, la Biblia nos describe una historia, en toda la historia de redención, la Biblia nos describe una historia dividida en 3 etapas principales. ¿Qué es lo que hacen? Revelan progresivamente a las 3 personas de la Trinidad. ¿Cuáles son las 3 personas de la Trinidad? Ay, bueno, sí parece que son trinitarios ustedes. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes de la primera venida de Cristo,
Antes de la, bueno, aquí, antes de, sí, digamos, la primera venida de Cristo en carne, porque ahí se encarnó, aunque Él había venido antes, ¿no? Sí hemos hablado de eso, pero no nos embolatemos. Antes de la venida de Cristo, la gran verdad que ponía a prueba era la unidad de la naturaleza de Dios y su autoridad, su soberanía sobre todo. Eso era. El pueblo de Israel era Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios. Eso era todo para ellos. Pero por eso le digo, la verdad que ponía a prueba. Por eso cuando llegó Jesús a decir que era el hijo de quién, de Dios, se armó el alboroto. Porque para ellos solo era el Padre, Padre, el Padre. YHWH, YHWH, ¿no es cierto? El Padre, el Padre. Entonces, la verdad que ponía a prueba era la unidad de la naturaleza de Dios, la monarquía sobre todo, especialmente con respecto a la persona del Padre. Y cuando Cristo vino, la gran pregunta era si un pueblo ortodoxo, un pueblo que para ese pueblo era solo el Padre, si ese pueblo, en primer lugar, reconocería y recibiría al Hijo de Dios encarnado, en quien habita toda la plenitud de la deidad. Tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Guardando las proporciones, es como cuando usted antes era hincha de María, ¿no? Y cuando llegan y dicen, no, no es así. No. Sí, María una mujer muy especial, etcétera, pero no hay que rendirle culto. Calle esa boca, decía, no. No, así era tremendo, porque era un conflicto. Era un conflicto. Entonces imagínense el conflicto para este pueblo, cuando era solamente el Padre, el Padre, el Padre, y aparece Cristo como el Hijo de Dios encarnado, como él decía, en quien habita toda la plenitud de la deidad. Y luego, después de que el Hijo hubo reunido a un pueblo, porque es lo tremendo, ¿no? Entonces, de ese pueblo que era solamente YHWH, Dios el Padre, el Hijo puede reunir a un pueblo que lo recibió. Ese Hijo fue condenado a muerte, resucitó, fue exaltado a la diestra del Padre, desde donde envió al Espíritu Santo. Y entonces envía al Espíritu Santo, pero con un nuevo realce sobre la iglesia. Como quien dice, a ver si lo puede entender, ¿no? Pero por supuesto guardando, quiero que lo entienda. Acá fue el Padre, ¿cierto? Pero luego vino el Hijo. Entonces todo giraba alrededor del Hijo. Pero ahora luego viene el Espíritu Santo, quien tiene un realce sobre toda la iglesia. Como quien dice, la iglesia se tiene que mover absolutamente en el Espíritu. Amén. En el Espíritu. Porque el realce ahora es para el Espíritu Santo. ¿Sí están entendiendo? ¿Sí o no? Antes de la venida de Cristo, el realce de Dios el Padre. Durante los días de la vida terrenal de Cristo, el realce de Dios el Hijo. Porque antes era Dios el Padre, luego fue Dios el Hijo. Y después de la ascensión del Hijo, el realce de Dios el Espíritu Santo. Ese es el orden, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros, hermanos y hermanas, estamos viviendo en un periodo único y culminante de la historia redentora, que son los días del Espíritu. Escúchelo bien, los días del Espíritu. Así como el Israel de la antigüedad tenía una responsabilidad especial de conocer y honrar a Dios como Padre en la unidad de su naturaleza, y así como el pueblo, digamos, que habitó Palestina de esa época, tenía una responsabilidad especial de conocer y honrar a Jesús como el Hijo de Dios en los días de su carne. Así ahora, escúchelo bien, tenemos la responsabilidad especial de conocer y honrar al Espíritu Santo. Tenemos esa responsabilidad, o si quieren entenderlo, tenemos esa obligación.
obligación de conocer y honrar al Espíritu Santo. Porque el pecado, y grábese esto en su cabecita, el pecado de despreciar la persona del Espíritu Santo, el pecado de despreciar su obra ahora, es de la misma naturaleza que la idolatría de la antigüedad y el rechazo que tuvieron los judíos contra Cristo. Es lo mismo. ¿Oyó eso? ¿Cuál fue el problema del pueblo en la antigüedad? La idolatría. La idolatría. Dios se les mostraba como el Dios todopoderoso y ellos hacían estatuas, ellos hicieron un becerro, ellos hacían ídolos, etcétera, 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 etcétera. Luego vino el hijo. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron con el hijo? Lo mataron. Y eso fue tan despreciable como ahora lo es el no conocer ni honrar al Espíritu Santo. Grave, grave, grave. Así que sintámonos favorecidos como pueblo por vivir en la era del Espíritu. Sintámonos favorecidos, sintámonos bendecidos, porque la historia de la revelación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo está expuesta a la vista de todos y nos maravilla. Ahora nosotros ya estamos del lado de acá, podemos mirar hacia allá lo que fue la obra de Dios Padre, luego ver la obra de Dios Hijo y ahora estamos viviendo la obra de Dios Espíritu Santo. 3 personas, pero un solo Dios. ¿Cierto? Amén. ¿Sí le interesa el tema o no? Porque al único que no le interesa que usted sepa eso es el diablo. ¿Cuán agradecidos deberíamos estar de haber nacido? Bueno, sin que eso haya sido, que diga, ay, qué bendito Dios me escogió a mí, es que yo soy favorecido de haber nacido en esta época. ¿No? Dios me quería tanto que me hizo nacer en esta época. ¿Cuán agradecidos deberíamos estar de haber nacido en una época en la que se ha revelado la plenitud de la naturaleza de Dios? Es que lo tremendo es eso. Porque antes en la antigüedad para ellos era Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre, Dios Padre. No había. Ahora otros cuando recibieron a Cristo ya era Dios Hijo y Dios Padre. Pero ahora nosotros tenemos la bendición de conocer a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí entiende por qué es la bendición ahora para nosotros? Así que en esta época se ha revelado la plenitud de la naturaleza de Dios como 3 en 1 y en la que los diversos ministerios del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han mostrado y se han ofrecido. ¿Para qué? Para que los experimentemos. Es que no significa, hermano, que cuando digamos que estamos viviendo en la era de Dios Espíritu Santo, nos olvidamos de Dios Padre y de Dios Hijo. Imposible. No se puede. No se puede. Porque el Espíritu Santo es la culminación de la obra del Padre, del Hijo. Algunas veces les he dicho a ustedes, ¿a quién nosotros le oramos? Al Padre. ¿Y por qué podemos orarle al Padre? Por la obra del Hijo. ¿Y qué vamos a orarle? ¿Cómo vamos a hacerlo? El Espíritu Santo nos va a guiar. Entonces somos bendecidos nosotros ahora. ¿Sí se da cuenta, no? Somos bendecidos porque ahora nosotros conocemos la plenitud del plan de Dios. Y seguramente todo aquel que ama a Dios va a buscar fervientemente conocer y experimentar tanto de Dios como sea posible. Qué hermoso experimentar a Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y es hermoso. Y en nuestros días eso va a significar especialmente experimentar tanto del Espíritu Santo como sea posible. Porque Él es el que va a hacer que disfrutemos nosotros de la unidad con el Padre y con el Hijo. Solamente Él.
Porque yo no quiero que digas, no, ahora sí el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo. Jesús, usted ya cumplió, hágase a un lado. No, Señor. La bendición que tenemos con la obra del Espíritu Santo es que permite que la plenitud de la deidad esté en nosotros. Amén. ¿Qué más quiere? Ay, el pancito del desayuno, dice. Ahora, si la prioridad número 1 en Belén de Efrata es buscar con ahínco al Dios Santo, ¿cómo he sido guiado a dirigir nuestra atención a la persona y la obra del Dios Espíritu Santo? Porque esa es la pregunta, ¿no es cierto? Porque hay que buscar al Dios Santo. ¿Pero a cuál? ¿Al Padre, al Hijo? Hombre, hay un solo. ¿Entiende? Hay un solo Dios. Que para poder manifestarse a nosotros, que somos medio, tuvo que hacerlo como Padre, como Hijo y como Espíritu. Pero, pastor, ¿a quién? Yo quiero hacer un altar, pero ¿a quién le hago un altar más grande? No haga altares en primer lugar. Dedíquese a hacer el altar de su corazón. ¿Ya? Ese es el que le importa a Dios, el altar de su corazón. Y entienda y reciba a Dios como el único Dios. No hay 3 dioses, hay un solo. Hagamos de las próximas semanas un periodo único en nuestras vidas, un periodo de búsqueda y de disposición, de apertura hacia el Espíritu Santo. Yo quiero pedirles eso. Si ustedes quieren leer sobre el Espíritu Santo, lean sobre el Espíritu Santo. Pero lo que más yo les puedo recomendar es oren. Pídanle a Dios. A veces no quiero decirles que se pongan a leer porque de pronto leen lo que no les conviene. Más bien pídanle a Dios que Él les muestre. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Permitir que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Si hay cristianos aquí, bueno, entonces malo, recibieron el Espíritu Santo. ¿Pero por qué su vida está así? Porque le falta llenura del Espíritu Santo. Le falta llenura. Y eso es lo que vamos a buscar. ¿Oyeron? Hay ataques que resistir, hay fortaleza que conquistar, hay una guerra espiritual que hay que ganar. Entienda eso. A veces dice, los problemas que tengo en mi hogar, hay una guerra espiritual que hay que ganar. Los problemas en mi trabajo, hay una guerra espiritual que hay que ganar. Y no digamos, pastores, que es un problema, yo llego a la iglesia y es como tomar un diazepam. No, me da un sueño. Hay que hacer guerra espiritual. Hay que hacer la guerra espiritual. Pero es que yo le pido a Dios y el Espíritu Santo. Uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Lleno. Preocuparse por eso. Porque la ventaja es que cuando estás lleno del Espíritu Santo, vas a tener unción del Espíritu. Entonces ahí Dios te va a poder usar. Porque ¿cómo quieres que Dios te use? Por eso es que sales corriendo tú de los espíritus. Por eso te asusta todavía, Satanás te asusta. ¡Bú! Y ya se deprimió el hermano. Y es por eso. Porque ¿no te has preguntado si eres cristiano? Y si el Espíritu Santo de Dios está en ti. ¡Bú! ¡Ay! ¡Qué susto! ¿No te has preguntado por qué? Esa es mi preocupación. Esa fue mi preocupación. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y es sencillamente porque no te has preocupado de conocer y honrar al Espíritu Santo, que es el que está trabajando en esta época. Él es el que nos va a guiar a toda verdad. ¿Cuál verdad? A la verdad del Padre, a la verdad del Hijo. Es lo que está haciendo, porque la palabra dice que Él no va a hablar de lo de Él, Él va a hablar de lo de Cristo. Y Cristo cuando estuvo, ¿qué dijo? Yo no hablo de lo mío, hablo
lo del Padre. A la final, ¿a quién estamos escuchando? Al único Dios. ¿Sí entiende? Así que vamos a hacer de este periodo, cada vez que escuche el mensaje sobre el Espíritu Santo, y en toda la semana, va a ser un periodo de búsqueda y apertura como nunca hacia el Espíritu Santo, como nunca. Puede ser que en estas semanas, puede ser, y yo le pido a Dios por eso, puede ser que el ejército de Belén Efrata se despierte. Puede ser. Me encantaría que eso suceda. Que se despierte, que empiecen a concebir una nueva estrategia, que penetren más profundamente en el dominio de Satanás. A mí me encantaría que usted, por ejemplo, empiece preocupándose por su familia. Pero con decirle, vea mamá, usted se va a ir al infierno. Usted, mamá, es que ya huele a azufre, mamá. Usted, ¿por qué no se preocupa más bien por orar por ella? ¿Por qué no se preocupa para que el Espíritu Santo se manifieste en usted y que su mamá sienta el deseo de tener lo que usted tiene? Y en vez de estarle diciendo que su mamá huele a azufre. Porque de esa alma le van a tomar cuenta de usted. ¿Oyeron? Entonces, hay ataques que debemos resistir, fortalezas que conquistar, una guerra espiritual que ganar. Puede entonces que Belén Efrata en esta semana se despierte. Porque si Jesús nos ha enviado como el Padre lo envió a Él, porque el Padre envió a Jesús, ¿no es cierto? Pero luego Jesús nos envió a nosotros. Entonces, si Jesús nos ha enviado como el Padre lo envió a Él, ¿no deberíamos nosotros decir con Jesús lo que está en Lucas 4? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. No, pero eso fue lo que le mostró a Jesús. Pero el Padre le dijo, esto es lo que vas a hacer. Y después, ¿qué hizo Jesús con nosotros? Nos dio la misma comisión. Pero ahí nos la puso grave el Señor. Pero por eso dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque nosotros en nuestras carnitas y en nuestros huesitos, ¿cree que vamos a hacer eso? Si todavía, imagínense, y salimos corriendo del diablo, y es que nosotros vamos a evangelizar. ¿Evangelizar qué? ¿A quién? ¿Con qué poder? ¿Con qué autoridad? ¿Sí o no? Pero el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo. Y yo podría decir lo mismo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y usted podría decir lo mismo. ¿Por qué? Porque fue comisionado. ¿Comisionado por quién? Por Cristo. ¿A Cristo quién lo comisionó? El Padre. Y entonces, pero es que la puso difícil. No, no la puso difícil, porque para que hagas eso, está el Espíritu Santo aquí. Amén. Termino porque se me fue el tiempo como que nada. Vamos a hacer algo a partir del próximo domingo. Si el Señor no ha venido antes, o si yo no salgo antes para verme con el Señor, porque uno tiene que pensar en todo eso, ¿no es cierto? Vamos a empezar la predicación a las 10 en punto de la mañana. Amén. A las 10 en punto arrancamos. Solamente déjenme decirles que hay dos verdades esenciales sobre el Espíritu Santo. La primera es que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza. ¿Quiénes dicen que el Espíritu Santo es una fuerza? Los testigos de Jehová. Ellos dicen que es una fuerza.
que es la fuerza activa de Dios, dicen ellos. Pero yo tengo que decirles aquí que el Espíritu Santo es una persona. Y segundo, que el Espíritu Santo es Dios. No es una creación de Dios, el Espíritu Santo es Dios. Amén, amén y amén. Mañana, como mañana tenemos discipulado, ¿no? Entonces mañana yo les puedo detallar cada punto a los que vienen. Aunque los que no vienen, quiero que reciban eso como dos verdades. La primera verdad es que el Espíritu Santo es una persona y la segunda que el Espíritu Santo es Dios. Punto. Pónganse de pie, por favor, mis hermanos. Mire, hermano, que la más gloriosa de todas las verdades que vamos a descubrir en las próximas semanas es que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, no viene solamente como el Espíritu del Hijo, ni simplemente como el Espíritu del Padre. ¿Sabe cómo viene? Y eso me impacta. Viene como el Espíritu de amor infinito del Padre y el Hijo. Como el Espíritu de amor del Padre y del Hijo, para que podamos amar al Padre con el mismo amor del Hijo y amar al Hijo con el mismo amor del Padre. Ahora, ¿cuál es la situación? Que cuando así vienen nuestras vidas, es imposible que nosotros podamos ser rencorosos, mala leche, resentidos, desear el mal de los demás. No podemos. Porque si el Espíritu está aquí, lo que se ha manifestado es el amor de Dios. Es el Espíritu Santo. Amén. ¿Me permiten orar por ustedes? Hay algo que tenemos que reconocer, hermanos y hermanas, es que en realidad no le hemos dado al Espíritu Santo la honra que merece, ¿no? Ni nos hemos preocupado en conocerlo. Ese es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y eso es supremamente grave porque es un pecado. Puedes conocer mucho de Cristo, puedes conocer mucho del Padre, pero si ese conocimiento del Padre y del Hijo no te lleva a conocer al Espíritu Santo, no estás aprendiendo nada. Así que dele gracias a Dios porque haya motivado a su pastor a que hablemos del Espíritu Santo. Levante sus manos al cielo, abra su boca y dele gracias a Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar. Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar.
está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Ahora clámale, dile, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Fuerte. Muévete en mí, Muévete en mí. toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amamos al Padre, amamos al Hijo, amamos al Espíritu Santo. Honramos al Padre, honramos al Hijo, honremos al Espíritu Santo. Porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero en su bondad, el único y soberano Dios deja para nosotros esa naturaleza hermosa que es el Espíritu Santo. Es tan especial que no toma una figura única, porque puede llegar a tu vida como una brisa apacible, puede llegar a tu vida con ese calor que te acoge, puede llegar a tu vida como ese frío que te despierta, puede llegar a tu vida como el cántico de tus hermanos, como la sonrisa de un niño, puede llegar a tu vida como el abrazo sincero de un hermano, puede llegar a tu vida de muchas maneras, y esa es una bendición grande. Hay ocasiones en que vas a sentir que Él sopla y sientes una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dile bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Y ahí le vas a decir, muévete en mí. Dile, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Las fortalezas de Satanás empiezan a temblar. Esos muros que separan la luz de la oscuridad empiezan a resquebrajarse porque hay un ejército que está despertando. Un ejército dispuesto a dejar su comodidad, su aparente comodidad, y entender que vivimos en tiempos de guerra, que necesita de soldados apercibidos, de soldados que saben utilizar sus armas, y sobre todo de soldados que amen la causa por la cual luchan, por la cual guerrean. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, en el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo, Padre amado, queremos agradecerte todo el tiempo en que nos has bendecido como pueblo tuyo, como iglesia. Y te pedimos que este propósito
que has puesto en el corazón del pastor sea prosperado en la vida de cada uno de estos tus hijos, Señor. Que se levante ya por fin, porque la visión que vio Ezequiel de ese valle de huesos secos es una visión de la iglesia en este tiempo. ¿Vivirán esos huesos?, le preguntó Dios. Solo tú lo sabes, le dijo Ezequiel. Pero cuando comenzaron a juntarse, cuando comenzaron a unirse, cuando Dios puso los tendones, cuando Dios puso los músculos, cuando Dios puso la piel, aparentemente ya estaban listos, pero dijo: no, ¿qué hace falta? Mi espíritu. Mi espíritu. Así que, en el nombre de Jesús, con la autoridad del nombre de Jesús, recibe hoy el Espíritu Santo. Si no lo había recibido, recibe hoy el Espíritu Santo. Pero preocúpate por llenarte del Espíritu Santo, para que la unción de Dios repose sobre ti, para que Él pueda usarte en cualquier momento, para que te conviertas en alguien de temer, que el diablo huya, porque es la única forma en que vamos a poder ser útiles para Él. Yo los bendigo en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Caminen como lo que son guerreros de Dios, ungidos de Dios. Dios dispuso para ustedes una armadura poderosa, pero que esa armadura no te quede grande, o lo que es peor, que ni siquiera la uses. El casco de salvación es dejar todo intelectualismo y entender que lo que Dios hizo en tu vida es más poderoso y más profundo de lo que tu mente finita puede entender. Así que lo único que le vas a decir es: levanta tus manos y dile: gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre y para siempre. Y para ti sea la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Denle un abrazo sincero a su hermano o a su hermana, que sientan lo que hay en usted.